En el 2000, a mediados de la década del 2000, pongámoslo en esos términos, con una colega, Marta García Falcó, a partir de trabajos que hacíamos las dos en forma paralela sobre patrimonio y arquitectura del siglo XX, nos dimos cuenta que había un nicho importante por el vacío de información que había sobre las salas de cine en la ciudad de Buenos Aires. Mucho se ha hablado sobre el cine y la arquitectura, pero no había ningún recuento de cómo había empezado el cine, en qué salas y demás. Nos llevó bastante tiempo hacerlo porque esto era complementario a nuestras actividades habituales. O sea, bueno, conclusión, el 22 de abril del 2010 presentamos un libro con distintas perspectivas, las salas de cine de la ciudad de Buenos Aires como un icono del patrimonio del siglo XX. Es decir, la tipología, el programa de cine surge no en 1896 cuando los hermanos Lumière inventan o trasladan al mundo esta nueva manera de entretener, sino que a partir de los años 20 empiezan a adecuarse las salas para proyección de películas. Al final del relevamiento que hicimos, es decir, nos repartimos la ciudad como hormiguitas, manzana por manzana, en todos los barrios, fuimos relevando aquellas salas de cine que existieron en la ciudad. Llegamos a la cuenta de más de 300 salas de cine entre 1896 y 2010 que cerramos la investigación. ¿Por qué la cerramos en el 2010? Por varias razones. Uno de los factores es la transformación del uso de la sala de cine y el descenso en el programa, como programa arquitectónico único, de lo que era una sala de proyección fílmica. Es decir, el cine empieza a incorporarse, como sabemos quienes estamos en arquitectura, a otro tipo de entretenimiento. Es un complemento de, y no es una función única y exclusiva, como es, salvo honrosos casos de ejemplos que nos quedan. Así, desde los primeros que fueron teatros adaptados a salas de cine, digamos, o que alternaban, porque las primeras películas eran mudas y tenían que tener una orquesta para acompañar, hasta en los 30, digamos, y en Buenos Aires el Gran Rex y el Ópera es la gran batalla arquitectónica mediada por la avenida Corrientes, hasta las últimas salas como Normandí, la cadena de los Atlas y demás, que van mostrando cómo evoluciona esta arquitectura para salas de cine. Curiosidades hay muchas. Se nos pidió en ese momento que cuando presentamos el libro coincide justamente porque un banco muy importante internacional compra el Teatro Ópera y quiere cambiarle el nombre. La gente ese mismo día, el 22 de abril, porque fue justo, nosotros estábamos, fue 2 semanas antes del 22 de abril, los primeros días, hace una movilización y a nosotros tuvimos que parar el libro en la imprenta para modificar y poder agregar esto. De las 300 salas que existieron en algún momento, unas 150 se mantienen los edificios en pie con distintos usos. Es decir, como centros religiosos, como comercios, o en el mejor de los casos, digamos la parte mínima de esta proporción, como centros culturales, revitalizados como centros culturales o recuperados por asociaciones vecinales como cines y lugares de reuniones y demás. Hay mucho movimiento barrial en Buenos Aires en este sentido. El libro y el catálogo pueden consultarlo, está en internet. Mucha gente se quejó diciendo, mi cine no está. O sea, tuvimos varios reclamos de ese tipo y nos queda explicar que fue muy difícil para nosotros encontrar un sistema de ordenamiento y de presentación de estas 300 salas. ¿Por qué? Porque una misma sala cambió de propietario, entonces cambió de nombre. ¿Y qué íbamos a poner? ¿El mismo cine 2 veces? No. Decidimos hacerlo por el nombre más conocido, el más popular que tuvo. Y aquellas salas de cine que existieron y de la que no pudimos obtener información fehaciente, llámese un artículo en un periódico, una entrada, el boleto, un programa, las descartamos. Digamos, por una cuestión de respeto histórico para quienes fueran a consultar el libro, decidimos no incluirlas. Hoy
si el libro tuviera que reeditarse, porque está agotado. Tendría muchas transformaciones, porque voluntariamente mucha gente se acercó después a pedirnos o ofrecernos datos de su papá que había construido tal cosa o había manejado tal cine, digamos. Fue una movida bastante, nos ha dejado muchas satisfacciones, y sobre todo porque acompañamos generalmente todos estos movimientos barriales para la recuperación de las salas de cine, no como mausoleo de un cine, sino para nuevas actividades. Lo hemos extendido al proyecto, ahora llevamos adelante, uno se llama Cines Argentina, Patrimonio del Siglo XX, y acabamos de terminar la redacción de lo que es un relevamiento en las provincias de todo el país. No te puedo decir cifras, o sea, no nos hemos dedicado a ese detalle. Sí podemos decir que el fenómeno se repite con características particulares según la región. Digamos, aparece lo que es el cinebar, que en Buenos Aires no existía. En las localidades provinciales, el cinebar es lo primero que empieza a atrapar público. En las localidades donde el calor prima, las temperaturas son altas, los cines terraza. Y por supuesto, Argentina es un país de inmigrantes, mayormente constituido su población. Las salas mejor armadas, digamos, de inicios del siglo XX, la tienen las colectividades italianas y españolas, digamos, como características al margen de esto que pasaba en la ciudad de Buenos Aires. Otra de las situaciones que se nos han presentado, digamos, y como curiosidad, es la disposición de las salas de cine. Digamos, arquitectónicamente hablando, tenemos cines en esquina, los más difíciles de resolver, porque estamos acostumbrados, quienes hemos ido a las viejas salas de cine, a entrar a un terreno alargado, ¿sí?, donde la pantalla está al final, a mitad de cuadra se da esto generalmente. Pero hay excepciones. El Gran Rex, digamos, hablemos de un cine, un ícono en las salas de cine de Buenos Aires, hecho por Alberto Previs, inaugurado en 1937, un año después que el Obelisco. En el 36, Alberto Burdón hace en la vereda de enfrente el Ópera, con un instructivo muy especial. El dueño, el empresario, que era dueño de muchas salas, le ordena que en 8 meses tiene que terminar la obra, porque enfrente Previs está construyendo una sala moderna. Trabajan 3 turnos, el ópera tiene una historia de producción de trabajo bastante interesante, además es un cine atmosférico, eso poca gente sabe qué quiere decir un cine atmosférico, y de hecho nosotras aprendimos en ese momento, porque todos piensan que un cine atmosférico es un cine ventilado. Generalmente, por el tema de las altas temperaturas que había de películas, los cines tenían techos corredizos o ventilaciones superiores. No es este el caso, digamos. Cines atmosféricos hay varios, en San Juan el mismo arquitecto, Alberto Burdón, hace uno, el Estornel, el segundo gran Estornel que está en pie hoy, es Espacio Inca. Un cine atmosférico es un cine donde el espectador, cuando ingresa, no entra a una sala que lo abruma por su cierre. Por el contrario, es un poco más kitsch, digamos, y está totalmente decorado en los muros, con una suerte de trop l'aile que hace que se difuminen, entra en un mundo de fantasía, se prepara a la fantasía que va a traerle la película. Hay pocos casos que hemos detectado en Argentina con este sistema. En París sí existe el Gran Rex de París, que podemos presuponer que Alberto Burdón lo copió para realizar el ópera. Nada más que el Gran Rex en París está en esquina y el ópera está entre medianeras, con lo cual es una fachada más planita. Pero esta situación, digamos, no la hemos visto, no la he registrado, no tengo una investigación exhaustiva, pero sí un relevamiento mediano sobre los cines a nivel continental en Latinoamérica. El fenómeno se da casi sincrónicamente con el fenómeno en Argentina. Yo no sé si se da aquí el caso en Chile. En Argentina hay cines VIP, digamos, donde puede cenar inclusive mientras mira una película. Son estos cines de grandes cadenas internacionales que yo creo que ha pasado, digamos, desde la llegada del televisor. La primera cuestión, ir al cine era un acto social.
Digamos, uno iba al cine no a mirar la película, sino a mostrarse. Piensen en los esquemas de grandes ventanales, en los accesos y en las escaleras para entrar a la función. O sea, el que está en la calle mira a quienes está adentro, quienes han ido al cine, sobre todo en localidades chicas, digamos, y el que está adentro mira hacia afuera. Hay como una permeabilidad, la ciudad se mete de alguna manera en el cine y va y viene, porque la película a su vez hace a la inversa. La llegada del televisor creo que hace el primer quiebre con los sistemas de entretenimiento. Ni hablar luego de las videocaseteras, estamos hablando de la prehistoria para las generaciones de ahora, los DVDs y lo que vendrá. La gente, yo creo que quiere volver a ir al cine por una cuestión a lo mejor un poco romántica, digamos, esto de las salidas, que hoy hay que pensar, por lo menos los vacíos que se han generado en una ciudad tan extensa como Buenos Aires. Para ir a algún lado hay que tomarse un coche o un transporte público, para ir al mall que está a lo mejor distante, donde a lo mejor, además de hacer las compras y demás, va al cine. Pero entre las compras y la vida agitada que llevan las grandes ciudades sobre todo, ir al cine es como presupone un montón de otras actividades anexas que no pasan solamente por el paseo de ir al cine. Tal vez a los sociólogos o a los antropólogos les correspondería estudiar más este fenómeno en el cambio. Yo no creo que sea por la producción de películas, porque de hecho se siguen haciendo buenos films constantemente. Si el lugar que cobija al espectador no es el adecuado, no sabría decirlo. ¿Qué expectativa tienen los espectadores hoy cuando van al cine? Yo creo que el cine, como arquitectura estoy hablando en este caso, inserto dentro de otra multiplicidad de programas, es un factor que ha atentado contra la propia producción, digamos, el uso del espacio. Tiene que ser un gran éxito para que la gente acuda en masa a verlo. Pero bueno, Buenos Aires tuvo un fenómeno que no sé si se dio, salvo en Brasil, por lo que tengo registrado, pero que se da como barrios, los Cinelandia en Río de Janeiro y en San Pablo, sobre todo en Río. A lo largo de 300 metros en la calle Lavalle hubo más de 15 salas de cine funcionando en simultáneo. Digamos, esto fue un fenómeno por los años. Lavalle era la calle, o sea, el sinónimo es la calle de los cines. Pero no conozco, no sé si se dio o no tengo registros de las capitales latinoamericanas que se haya dado, salvo sí como barrios o núcleos donde había varias salas, pero no con esta densidad en Río de Janeiro y en San Pablo. Lo que hay es una transformación, o sea, del centro a los barrios, por así decirlo, a medida que los propietarios de salas de cine en el centro, sobre todo sobre Avenida Corrientes, Lavalle y en las primeras cuadras en las transversales, que es como la gran zona que concentra las salas de espectáculos, se dan en los barrios, empiezan a aparecer en barrios importantes como Flores, Belgrano. Belgrano tiene sobre 2 de sus arterias concentradas varias salas. No, insisto, con la densidad que tiene, pero el traslado es hacia los años 40, muy fuerte hacia las... No hubo barrio en Buenos Aires, tiene en su división política al día de hoy 48 barrios o distritos, por así decirlo, dentro de la misma ciudad. En todos hubo por lo menos 2. ¿Cuántos quedan hoy? Ninguno. Es decir, funcionando, hay 2, por lo menos yo soy vecina de 3 de los 3 barrios que no tienen, digamos, y como usuaria me ha pasado de no poder ir al cine un fin de semana porque hay que tomar un auto, moverse a un mall o, digamos, hay como un impedimento en las grandes urbes, sobre todo y la pérdida. Si variaron el espacio urbano, yo creo que sí. La conducta del ciudadano, digamos, sobre las grandes avenidas. El cine era el lugar del espectáculo. Y de hecho son íconos, digamos, estoy pensando en el Gran Rivadavia, en Flores, en el barrio de Flores, que está 6 kilómetros distante, digamos, por una de las vías de lo que es el centro. Y es un lugar donde hubo varias salas, pero el Gran Rivadavia es un ícono en el imaginario del habitante del lugar. Eso es lo que se ha perdido. Lo mejor que pudo suceder, a mi juicio, es que los lugares se sigan usando, aunque sea con otras funciones.
digo el caso de los templos que se han generado a partir de estos vacíos funcionales. Los templos, cuando dicen, bueno, hay un templo, yo digo, es lo mejor que puede pasar, que el espacio se continúe usando. Y en estos lugares, por el tipo de acto religioso que tienen, el espacio se transforma mínimamente, porque es necesario un escenario, es necesario un público, un auditorio, digamos, y la sala de cine combina estos factores, o sea, el programa de origen se adapta a nuevas funciones y no se destruye la totalidad, digamos, el espíritu permanece de alguna manera. Casos interesantes que me acuerde ahora y que son, a mí me ha llamado mucho la atención, digamos, hay un ejemplo de un cine del arquitecto Rino Levi en Río de Janeiro, digo bien, donde el programa está invertido, por ejemplo. O sea, la multiplicidad de programas. En Argentina se da, y en México, el cine funciona como sala única, es un edificio destinado a sala. Chile como España, por lo que he detectado, funcionan mucho en galerías comerciales. O sea, el nicho final de una galería comercial que necesita oscuridad, que no, digamos, comercialmente no es redituable para los negocios habituales, el cine se ubica allí. Funcionalmente cierra un montón de cosas. En Brasil, por ejemplo, el cine, uno de los tantos cines que hace Rino Levi, que combinan con edificios, lo mismo que en Venezuela, se combinan con otros programas funcionales como pueden ser viviendas o oficinas en los pisos superiores, y en la planta baja funciona el cine. O estos casos así bastante atípicos de función invertida, o sea, la pantalla está sobre la línea municipal, da a la calle y uno tiene que atravesar. Están muy bien resueltos a nivel programático y son bastante atípicos, pero digamos juega ahí el oficio del arquitecto de cómo desarrollar estas circulaciones y el rendimiento del espacio. Una de las cosas que nos dejó tanto a Marta como a mí, y bueno, y ahora a la serie de colegas que nos acompaña, tenemos un grupo ya se ha ampliado esto, hay un antropólogo, una licenciada en historia, digamos, hay otro equipo de gente interesada en este proyecto, especialmente a Marta y a mí, después de caminarnos la ciudad, es caminar en otra ciudad y decir, acá hubo un cine, o sea, hay rasgos, hay guiños arquitectónicos que se reiteran en todas las latitudes. El discurso norteamericano, digamos, que se emite a partir de las revistas de arquitectura y las mismas películas de lo que era un cine, de lo que debía ser una sala de cine, yo creo que en todas partes uno lo encuentra. Digamos, las antenas de las cuales colgaban los grandes carteles luminosos, a veces uno va caminando, o las marquesinas, por ejemplo, el otro caso, digamos que uno va caminando y dice, acá hubo un cine. O sea, esta sensación de poder descubrir cuando uno transita la ciudad es una de las cosas que no están escritas en ningún manual, y a nivel personal sí te puedo decir que me pasa, nos equivocamos, pero también nos sucede muchas veces en lugares que no conocemos. ¿Qué otra cosa nos dejó? El interés de la gente. Digamos, el cine, tanto como producción fílmica como espacio, debiera mantenerse. Nos contaban los registros de planos, nos daban cuenta de que existía antes, por ejemplo, una playa de estacionamiento de carruajes, o sea, por el volumen de los primeros vehículos del siglo XX. Hoy por hoy, muchas de esas salas se han transformado en playa de estacionamiento. Las dimensiones, ¿no? Me queda la esperanza de que el espacio siga teniendo memoria y retome en algún momento como sala de proyección, sala cultural, digamos. Desconozco el formato que tomará de acá a unos 10 años la proyección de películas, pero sí es necesario reconstruir estos ambientes como grupos de cohesión social, digamos. Eso es también lo que marca un cine. O sea, el aspecto de diversión dentro de un grupo social, que acude a ese cine sí y a ese otro no, por ejemplo.